La historia de Zaqueo esconde una lección tan intensa que cuando la descubres cambia la manera en que entiendes la fe y la gracia. Imagina por un instante una ciudad antigua, el polvo que se eleva en remolinos, el sol rasgando la piel de los edificios de piedra y una multitud que sigue a un hombre cuya fama lo precede. ¿Por qué, en medio de ese rumor humano, Jesús se detuvo y alzó la vista hacia una figura que se escondía en la copa de una higuera? ¿Qué buscaba el Señor en ese detalle que la mayoría consideraba irrelevante? Cierra los ojos un momento y siente el calor del mediodía en Jericó. Escucha el crujir de las sandalias, percibe el olor terroso de la tierra mezclado con incienso y especias. Ese escenario sensorial nos sitúa en el corazón de una revelación. La gracia no pregunta por la reputación, no espera conveniencias, irrumpe donde hay necesidad. Lo que verás en esta narración no es solo un episodio histórico citado en Lucas 19, es una ventana al corazón de Dios que revela por qué la salvación llega a quienes han sido despreciados y cómo un gesto simple como invitar a comer cambia destinos. Prepárate para recorrer calles, escuchar murmullos y contemplar un encuentro que expone la tensión entre juicio humano y misericordia divina. Permanece atento porque al final entenderás cómo la fe verdadera desciende del orgullo y se convierte en restitución concreta. Jericó era una ciudad de contrastes, una encrucijada comercial y religiosa donde la política y la economía se cruzaban como hileras de casas. Las murallas rozaban memorias de conquistas antiguas y las plazas albergaban vendedores que discutían el precio de dátilas, telas y aceite. Escuchamos el clangor de monedas, el grito agudo de un carnicero y el susurro de oraciones que se perdían en el viento. La colecta de impuestos florecía en esa geografía, la figura del recaudador era omnipresente y odiada porque representaba el enlace entre el poder imperial y la opresión local. Entre los puestos vimos a Marta, que vendía panes y miraba con recelo a los recaudadores, a Simón, que intentaba abrirse paso cargando ánforas, a María, que rezaba por la ciudad, a Juan, que contaba historias de profetas, a Pedro y a Tomás observando con cautela, a Lázaro intercambiando palabras con artesanos y a Ana atendiendo a niños en la plaza. Cada nombre añadía una voz comunitaria que murmuraba y juzgaba. La cultura judía vivía en tensiones de pureza y pertenencia, y los títulos litúrgicos resonaban en las sinagogas mientras la gente buscaba seguridad. En ese ambiente, la palabra pacto tenía peso, y al pronunciar gracia o perdón, muchos fruncían el ceño, porque el orden social era estricto. Aquí te pido que imagines el contraste sensorial de la ciudad, la vista de telas coloridas, el sonido seco del mercado, el olor acre de sudor y sebo, la textura polvorienta de los senderos y el sabor a sal en el aire por la cercanía a manantiales. En ese trasfondo donde se despliega la escena que nos interesa, porque allí se revela lo que significa que el Hijo del Hombre venga a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Zaqueo era un hombre con nombre y contradicciones. Un protagonista cuya vida antes del encuentro estaba marcada por elecciones y para quien el peso social se tradujo en aislamiento. Nació en una familia que había aprendido a contar monedas más que a contar historias de amor de Dios. De niño corrió por las mismas calles que ahora lo rechazaban. Su infancia estuvo llena de risas que se mezclaban con la instrucción de sumar y reclamar. En su adolescencia aprendió a administrar y a negociar, y con el tiempo, su habilidad para contar lo convirtió en jefe de recaudadores. La formación de Zaqueo fue técnica y fría. Aprendió lenguas, cifras, rutas de caravanas y las argucias para obtener más de lo que la ley requería. Creció entre papeles, contratos y el sonido constante de monedas chocando en cofres. Con cada transacción fue perdiendo algo más que honor. Fue perdiendo afectos. Su madre a veces le decía que buscara el favor de Dios, pero las prioridades eran otras, y el presente lo consumía. Años de éxito trajeron riqueza, pero también silencio en las cenas y miradas esquivas en las plazas. La pérdida más profunda no era material sino relacional. Había días en que la casa brillaba por el aceite en las lámparas y noches en que el cuarto resonaba con el eco de soledad. El presente de Zaqueo estaba lleno de objetos y vacío de comunidad. En el siguiente capítulo de su vida apareció una inquietud que no tenía nada que ver con la contabilidad. El recuerdo de su infancia, las palabras de su madre, alguna lectura furtiva de las escrituras le habían dejado una nostalgia. Se preguntó si la injusticia de su oficio podía ser redimida. Quería ver al maestro del que hablaban estar curando, perdonando y compartiendo mesa con los marginados. Por eso, el día en que Jesús pasó por Jericó, Zaqueo sintió una expectativa que lo impulsó a actuar.
Subir a la higuera fue un gesto impulsivo, mezcla de desesperación y esperanza. La imagen de su silueta recortándose contra el cielo, la tela de su túnica arrugada por la rama, el sudor en la frente y la respiración agitada, todo ello retrata a un hombre dispuesto a exponerse por algo que no podía comprar. Su historia previa termina aquí, lista para encontrar una intervención divina que trastorne su identidad. Este perfil del protagonista nos muestra un hombre que tenía tanto que perder socialmente como que ganar espiritualmente, y nos prepara para el momento en el que la gracia encuentra su lugar. Los rumores corrían antes de que la escena central sucediera. Algunos decían que Jesús buscaba milagros, otros que venía a romper reglas. Entre la multitud escuchamos voces que repetían su nombre con expectación, y otras que murmuraban con alarma. El obstáculo físico era la altura. Y la vergüenza de Zaqueo, y el obstáculo social era la mirada de Marta, Simón y María, que lo clasificaban como traidor. En medio del rumor se sintió el viento traer un aroma a incienso que contrastaba con el olor a sudor. La decisión de Jesús de detenerse no fue azarosa, fue un acto que confrontó expectativas. Se acercaron Pedro y Juan con rostros serios y preguntaron movimientos interrogativos. Se percibió el sonido de un manto rozando piedras y la textura áspera de la corteza de la higuera bajo las manos. La ciudad contuvo el aliento. Zaqueo, encaramado entre hojas secas y ramas, sentía cómo el corazón le latía contra la garganta. La temperatura subía, la luz del sol le cegaba parcialmente y la mirada de la multitud lo cosía en un tapiz de juzgamiento. Fue en ese instante en que Jesús alzó la vista y nombró su nombre en voz clara. Entonces empezó el encuentro que cambiaría la trayectoria de una vida. Jesús dijo: «Zaqueo, baja pronto, porque hoy tengo que hospedarme en tu casa». Zaqueo respondió: «Maestro, bajaré inmediatamente y te recibiré con todo lo que pueda». Jesús dijo: «Hoy ha venido la salvación a esta casa, porque también él es hijo de Abraham». La multitud murmuró: «¿Cómo puede este hombre hospedarse con un recaudador?». Algunos dijeron: «Se equivoca». Otros replicaron: «Ese gesto desbarata las reglas». Jesús volvió a mirar a Zaqueo y añadió: «La misericordia de Dios llega donde haya arrepentimiento verdadero». Zaqueo, con voz quebrada, confesó: «Señor, devolveré la mitad de mis bienes a los pobres, y si he defraudado a alguien, les daré 4 veces más». Jesús respondió: «La salvación no es un premio por obras, pero la obra del arrepentimiento hace visible la gracia». Escucha los intercambios con atención, porque en estas líneas se despliegan 4 voces distintas que muestran el choque entre gracia y juicio. La escena sensorial se compone de pasos apresurados, del crujir de ramas al descender, del murmullo que se convierte en murmullo indignado, de la luz que baña los rostros y del silencio que cae cuando se pronuncia la palabra salvación. Estas 6 líneas de diálogo permiten ver cómo el encuentro no fue un monólogo, sino una conversación pública que desarmó criterios establecidos. La reacción pública fue inmediata y violenta en lo emocional. Hubo murmullos de indignación. Algunos miembros de la multitud, como Tomás y otros entre las filas, expresaron su desdén con palabras agudas. Marta gritó con incredulidad, Simón murmuró que la pureza se perdía y un anciano llamado Eliab recordó leyes que protegían la comunidad. La tensión se notó en rostros que palidecieron, en manos que apretaron bordes de mantos y en el sonido seco del rechazo. No tardaron en surgir preguntas. ¿Por qué hospedarse con un hombre despreciado? ¿No debiera el Señor mantener distancia para preservar la santidad? Pero también hubo quien guardó silencio, quien observó con curiosidad y quien, como Ana, sintió una chispa de esperanza. El gesto de entrar en la casa de Zaqueo significaba más que comer. Era entrar en intimidad. Era declarar públicamente que la gracia no es una terapia privada, sino una restauración comunitaria. El simbolismo del festo rompió barreras. Una mesa compartida indicaba reconciliación. La textura de la mesa, el aroma del pan, el brillo del aceite en las lámparas, todas esas sensaciones señalaban que algo nuevo nacía allí.
La audiencia social estaba dividida entre el juicio y la sorpresa. Momento de tensión 1. La multitud se cerró como un telón que amenaza con caer, y la incredulidad se volvió un juicio que apuñalaba. Los murmullos crecieron hasta convertirse en voces que señalaban y acusaban. Sentimos el aire volverse espeso, como si cada palabra de condena llenara la plaza con un polvo más denso que el del camino. En ese instante, la duda se volvió palpable. ¿Triunfaría la acusación social sobre el llamado del Señor? Los ojos de Zaqueo buscaron refugio. La madera de la higuera crujió bajo su peso, y su respiración se transformó en un rito de decisión. La tensión duró lo que tardaron en pronunciarse los nombres de los presentes, y fue en esa brecha que la gracia se movió con fuerza. Esta escena tuvo a la vez olor a miedo y un sabor metálico de urgencia, y marcó el pulso dramático de la historia. Momento de tensión 2. Cuando Jesús pronunció que la salvación había llegado a esa casa, se abrió una herida en la conciencia colectiva. Algunas voces se levantaron con desprecio, otras con miedo. La comunidad fue un tribunal improvisado que contabilizaba culpas. Los discípulos, entre ellos Juan y Pedro, sintieron el choque entre la compasión de su maestro y las normas de su tradición. Las manos de algunos se cerraron en puños. La textura de los paños se volvió ligera comparada con el peso del escándalo. El sonido del debate llenó el aire, mientras en la casa el olor del pan parecía convertirse en un acto profético. Fue un momento en el que la tensión social y la propuesta del reino estaban cara a cara, y uno de los elementos sensoriales más penetrantes fue el silencio que la afirmación de Jesús impuso después de que muchas voces habían clamado. Momento de tensión 3. La promesa de restitución de Zaqueo provocó incredulidad y asombro. La comunidad dudó de la veracidad de sus palabras. Muchos pensaron que era una maniobra para salvar la reputación. Se percibió el crujir de monedas en cofres y el leve tintineo que parecía burlarse de la seriedad del compromiso. Sin embargo, la acción fue pública y medible. La luz de las lámparas de la casa iluminó el gesto. La textura de los papeles y contratos quedó eclipsada por la palabra honesta. En ese instante, la atención pivoteó hacia la posibilidad real de cambio, y la multitud tuvo que enfrentar la evidencia visual de la restauración. El aire olía a aceite y pan recién horneado, y algunos, como Lázaro, sintieron la certeza de que algo genuino estaba ocurriendo. La transformación que siguió fue concreta. Zaqueo no se quedó en promesas etéreas, sus acciones hablaron. Empezó por ordenar los registros, a devolver a quien había defraudado, a reunir a pobres en la puerta de su casa para darles pan y abrigo. Dijo, si alguna vez he cobrado de más, devolveré 4 veces más. Sus manos que antes contaban monedas, ahora contaban historias, y su mesa se abrió a quienes nunca habían sido invitados. María fue testigo de cómo se repartía aceite. Simón ayudó a organizar la entrega de alimentos. Ana acogía a niños. Tomás acompañaba a ancianos. Juan y Pedro observaron el efecto comunitario. Y Marta dejó de mirar con recelo para participar. El impacto fue inmediato. Los marginados encontraron techo, los que habían sido despreciados encontraron conversación, y la casa que antes era símbolo de opresión se convirtió en punto de encuentro. La restitución material fue acompañada por una restitución moral y espiritual. El acto de dar no era solo reparación económica, era acto teológico que mostraba que la gracia genera obras visibles. En esa transformación estaba la esencia del perdón y la restitución que la Escritura promueve. La escena sensorial del servicio se componía de manos entregando panes, risas que quebraban el silencio, el olor de guisos que se mezclaban con incienso, la textura cálida de mantas nuevas y el brillo humilde en ojos que antes estaban cerrados por la desconfianza. Momento de tensión 4. Aún así, hubo quienes no podían creer en el cambio. El rechazo persistió en ciertos rincones. Algunos murmuraban que la conversión sería temporal, que la naturaleza humana acabaría por prevalecer. La comunidad vivió una incertidumbre que duró días.
Esa duda se manifestó en miradas esquivas, en manos que evitaban estrechar otras manos, en la tensión entre el pasado y un futuro todavía incierto. Sin embargo, la palabra del Señor se mantuvo. Hoy ha venido la salvación a esta casa. Esa sentencia operó como eje que sostuvo la transformación frente a la incredulidad. Fueron momentos oscuros y necesarios en los que la fe debía consolidar su presencia y la restauración probarse en el tiempo. Sentimos en el ambiente un dejo de humedad de lluvia reciente y un olor a tierra mojada que parecía anunciar renovación. La reflexión teológica que se desprende de este episodio es profunda y directa. En Lucas 19 se nos muestra una síntesis del modo en que Dios actúa, no desde el mérito humano, sino desde la iniciativa de la gracia. La historia confronta la lógica humana del merecimiento con la lógica divina del don. Cuando Jesús llama por nombre a Zaqueo, usa la palabra personal que derriba etiquetas colectivas. Cuando invita a cenar, no celebra la perfección, sino que abre la mesa de la misericordia. Aquí se hace presente el pacto eterno que atraviesa el Antiguo y el Nuevo Testamento, la promesa de restauración que aparece en los profetas y se encarna en Cristo. El arrepentimiento se muestra no como simple sentimiento, sino como transformación que produce restitución. La gracia Y el perdón no anulan la responsabilidad, la redefinen. Esta narrativa nos enseña también que la salvación viene acompañada de comunidad y que la fe auténtica se evidencia en acciones de restitución y solidaridad. En términos prácticos, la lección es clara. La iglesia que pretende ser fiel debe ser hospitalaria, debe priorizar la restauración sobre la condena y debe reconocer que Dios a menudo actúa en los lugares donde la sociedad ha puesto una cruz de rechazo. La misericordia no es indulgencia sin consecuencia, es poder que cambia vidas y produce justicia restauradora. Si esta historia ya te tocó en el pecho, no estás solo. Cuenta en los comentarios cuál fue el momento que más te sorprendió. Empieza tu respuesta con la frase, lo que más me tocó fue. Tu testimonio puede animar a otra persona que esté luchando con la misma duda. Esta comunidad existe para edificar y sostener, para recordar que la gracia transforma y que la restitución no es un concepto abstracto, sino una práctica posible. Comparte si alguna vez has visto a alguien dar un paso real de arrepentimiento o si tú mismo has experimentado la necesidad de restaurar lo que se había perdido. Tu palabra puede ser el puente que alguien necesita para bajar de su propia higuera. Ahora, volvamos a la narración y observa lo que ocurre en los meses siguientes cuando la fe de Zaqueo y la respuesta de la comunidad comienzan a mostrar frutos tangibles. Un mes después, la casa de Zaqueo ya no era un lugar de aislamiento. Había mesas compartidas, risas que se habían vuelto costumbre y una red de apoyo que incluía a Marta, Simón, Ana y Lázaro. La gente acudía por pan y salía con esperanza. Zaqueo implementó registros transparentes y abrió sus libros a la comunidad para demostrar que la restitución no era una promesa vana. La textura de los documentos, antes guardados bajo llave, ahora era visible para los que habían sido perjudicados. La palabra pacto resonó en conversaciones sobre justicia y el Espíritu Santo se percibía en el ánimo de quienes empezaban a confiar nuevamente. En ese primer mes se notó un cambio social palpable. Menos desconfianza en las transacciones, mayor cooperación entre vecinos y un incremento en actos de misericordia coordinados por María y Juan. La casa había comenzado a ser señal de salvación, un testimonio vivo de que el encuentro con Jesús produce frutos inmediatos cuando la persona actúa con integridad. 3 meses después, la transformación se estaba consolidando. Lo que empezó como una reacción emotiva se estructuró en prácticas comunitarias sostenibles. Zaqueo había creado sistemas para apoyar a viudas y huérfanos, y Pedro y Tomás colaboraban en la logística. La gente de Jericó empezó a ver que la restitución generaba estabilidad y que la gracia podía traducirse en trabajo social real. Se organizaban reuniones en la casa para estudiar las Escrituras y discutir el significado del arrepentimiento y la restitución en la vida diaria. Estas reuniones trajeron profundidad teológica a las acciones prácticas, y se escuchó más la palabra perdón pronunciada no como abstracto, sino como obligación viva.
La reputación de la casa de Zaqueo cambió de desprecio a esperanza en los círculos vecinos. La luz en las lámparas de la casa brillaba con un nuevo sentido porque era ahora símbolo de una comunidad que buscaba reflejar el corazón de Cristo. 6 meses después los frutos eran visibles, en los rostros y en las calles. La economía local se había beneficiado de prácticas más justas y la confianza económica había empezado a regenerarse. La casa que meses atrás era fuente de murmullo se convirtió en un centro de hospitalidad reconocido por la ciudad. Marta, que al principio había mirado con recelo, fue ahora una líder en la distribución de alimentos. Simón y Lázaro coordinaban talleres para enseñar oficios. Ana dirigía programas con niños y María lideraba grupos de oración. La comunidad había aprendido que la restauración es un proceso que requiere tiempo, disciplina y compromiso. La historia de Zaqueo inspiró a otros a evaluar sus propias vidas y a considerar qué debían restituir. En términos temporales, vimos que la gracia de Dios produce cambios sostenibles cuando se combina con responsabilidad humana. El impacto social y espiritual fue tal que la memoria de aquel día en la higuera se convirtió en punto de referencia para futuros actos de misericordia en Jericó. Al concluir esta narración, cabe una recapitulación emocional. El hombre que vino a mirar desde lo alto de un árbol descendió y fue restaurado. La síntesis teológica es nítida. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo perdido. La aplicación para ti es directa y urgente. Pregúntate ahora, ¿en qué lugar de tu vida necesitas bajar del pedestal y actuar con restitución hacia otros? La invitación no es a una emoción pasajera, sino a una decisión concreta que genere justicia y misericordia. La historia nos deja la certeza de que la gracia transforma, pero también nos desafía a ser instrumentos de esa transformación en el tiempo. Si esta narración te ha conmovido, suscríbete para seguir escuchando relatos que muestran cómo la fe y la acción se entrelazan. Comparte este video con alguien que necesite ver que la misericordia de Dios llega incluso a quienes han sido despreciados. Deja tu comentario empezando con "Lo que más me tocó fue" y contribuye a una comunidad que busca restaurar y sanar. Recuerda la frase final que permanecerá: la gracia no viene a cubrir escondites, viene a invadirlos con luz y a hacer de la casa del rechazo un hogar de salvación.